Hola, yo soy Tomás Prada y esta es mi apreciación global del curso de Educación y Democracia. Como en mi primera reflexión, yo quiero iniciar hablando un poquito sobre, pues en mi primera apreciación quiero iniciar hablando un poquito sobre mis reflexiones que hemos venido llevando a través del curso. Quiero empezar por la última que tuvimos, que era cómo eran mis sentimientos respecto a ciertos temas, por ejemplo, uno de ellos siendo el privilegio de estudiar en los Andes. Pues obviamente yo me siento muy afortunado de estar ahí, pues también sé que es un privilegio grandísimo que muy poca gente en Colombia tiene la oportunidad de tener, pues porque es una institución con muy buen prestigio, que tiene muy buena educación, pero encima que también es costosa. Entonces pues yo sé el privilegio que tengo y me siento muy agradecido pues por, por estar pudiendo disfrutar de eso. Segundo, cómo me siento acerca de la educación, que debería ser un derecho social, pero que obviamente, pues como vimos en clase, en Colombia no es a menudo un derecho social, sino que es más como un derecho liberal. Eh, pues siento que sí, sí estoy de acuerdo con que debería ser un derecho como social, que todo el mundo debería tener acceso a él, pero también entiendo las limitaciones que se pueden tener. O sea, pues hay zonas muy rurales que, por ejemplo, no es fácil que tengan acceso a la educación o pues al menos a una educación de calidad. Hay zonas que son muy como olvidadas, digamos, como por la sociedad, que simplemente tienen muy pocas oportunidades de educación y pues obviamente también entiendo que dentro de todo sí es como una transacción que también se mencionó en la clase, pues porque las instituciones privadas al final del día como ofrecen educación igual que las instituciones públicas, pero el hecho que tengas que pagar más por poder acceder a ellas, pues, o a una educación de mejor calidad, pues siempre hace difícil que las personas que no inician con los privilegios con los que puede empezar uno, pues siempre les sea más como difícil salir de ahí. Cosa que también se ve en el juego, que a pesar que, pues básicamente es como suerte, porque dependiendo del estrato que te tocaba con los dados, pues es lo mismo que te pasa aquí en la vida. Tú no eliges, a ti te toca con suerte ser de, digamos, clase media, alta o baja, pero la mayoría va a estar en clase baja. Si estás en clase alta, tú puedes tener mejores resultados porque tienes acceso a mejor educación. Entonces, pues, todo ese tipo de cosas, pues yo sí entiendo que debería ser un derecho social, pero también puedo ver el por qué se ha convertido más en un derecho liberal. También ahora quiero pasar un poquito a relacionarlo con la primera, pues, apreciación global que tuve y es que en ella hablé un poco sobre los sesgos que yo tenía, que era por ejemplo ver que las personas religiosas pues como que no siempre las tomaba en serio, pues por ser muy religiosas, etcétera. Y siento que a través de lo que hemos visto en clase sí he podido cambiar un poquito, digamos que esa percepción, como que ya me volví más abierto a escucharlo, porque con los distintos casos que vimos de que pues al final me di cuenta que todo el mundo como que puede tener derecho a su opinión y su opinión es igualmente válida que que la mía. O sea, puede que yo no esté de acuerdo, pero eso no la hace menos válida y que no importa como el pasado o la religión de donde provengan, o pues no importa, simplemente es una persona más, es igual a mí al final del día, entonces pues como que yo ya me quité un poquito ese sesgo que pues que quería mencionar que pude como gracias a los temas de clase como avanzarlo o corregirlo. Bueno, y ahora quiero seguir un poquito sobre como mi forma de tomar el curso y qué tan bien me fue como cumpliendo mi compromiso inicial que yo tenía con la clase. Entonces, pues bueno, yo elegí el modo de educación con sentido y dentro de ese modo, el modo que no tenía notas, o sea, que nunca me daron un promedio ni nada. Eh, y siento que sí lo cumplí, sí me tomé el curso en serio, a la mayoría de las clases, solamente falté a dos, y fue porque no pude llegar, pero el resto de las clases como que asistí a todas, eh, pues puse atención, no saqué el celular cuando estábamos durante la hora de clase, que también era otro de los compromisos, como que, y realmente como que, pues, o sea, no participé mucho durante las clases, yo siento que me hubiera podido faltar un poquito más de como participación activa, pero no es que no participara como por falta de interés, sino que simplemente no, pues no, yo no me siento muy cómodo participando en clase ni nada porque como que yo prefiero escuchar antes que hablar, pero bueno, eso ya es como tema mío, pero siento que en general
a través de todo el curso, como que pues me fue bien con el modo de tomarme lo que elegí. Siento que fue como también una prueba como a mí mismo, porque hubiera podido fácilmente tomar el de sin sentido y no iba a las clases y tenía un hueco de 2 horas ahí en la mitad del día que hubiera podido usar para almorzar o para hacer cualquier otra cosa o estudiar para otros exámenes, etcétera. Pero siento que al no haber elegido ese como modo fácil, digamos, pues pude cumplir la meta de estar en las clases, participar, pues participar no, pero estar en las clases, hacer los talleres también. Siento que el modo de hacer los talleres, que sean en grupos, pues también me hizo como salir un poquito de mi zona de confort, pues porque yo no conocía a nadie en esa clase y ahí fui poco a poco haciéndome amigo de un grupo de gente con el que hice la mayoría de los talleres, que pues la verdad me pareció chévere como esa dinámica de no siempre estar con los mismos de uno y eso era algo que se habló en la apreciación uno, que si yo no estaba en esa clase y no hubiera tenido que hacer el taller con ellos, pues nunca les hubiera hablado, nunca los hubiera conocido, no hubiera sabido que existían pues esas personas con las que hice en los talleres. Ahora volviendo un poquito sobre los temas, digamos, hablados en clase, quiero destacar sobre todo pues como las clases que tuvimos sobre los casos de protestas, digamos, de qué tan dispuestos estábamos a llegar a ciertos extremos, ¿no? Por ejemplo, en los casos de las tomas del colegio o las marchas públicas en protestas de los LGTBI más, o la tumba pues, no sé, como el tumbamiento, no sé cómo decirlo, de las estatuas de este como general, pues famoso, no me acuerdo el nombre, eh, y siento que eso también me abrió un poco como la mente, pues porque yo ya como, por ejemplo, ese tipo de cosas, como el daño a como, pues propiedad pública no, pero como a los monumentos históricos, yo lo consideraba pues como mal visto, porque yo decía como, ¿para qué? ¿Qué va a solucionar que tú tumbes una estatua o que rompas algo que no es tuyo al final? Pues a ti no te va a doler nada, ¿cierto? Pero pues también entendí que esa era, digamos, como un último recurso que esas personas vieron para poder como hacerse escuchar o sentirse escuchados, pues porque no les estaban solucionando lo que tenían. Eh, por ejemplo, el caso contrario me pasó con el caso de los estudiantes que se tomaron el colegio, que para mí estuvo válido, a pesar de que hayan interrumpido las clases para el resto del colegio, o que muchos padres hayan estado en desacuerdo. A mí me parece que eso sí es una forma de protesta válida, pues porque al final como a los padres del colegio de los niños chiquitos o las generaciones más abajo, como que no les afectaba a ellos, entonces como que les daba muy igual lo que pasaba con los más grandes, pero me pareció válido lo que hicieron, porque pues también están peleando por un derecho que ellos tienen, que es la educación, que ya lo había mencionado anteriormente, y de la única forma que les quedaba, pues porque el ministerio no les estaba respondiendo. Lo mismo me pasa con el caso de las personas que hicieron el scratch contra el profesor de la universidad. Me parece que es muy válido, pues porque al final si la universidad no está haciendo nada para sancionar ese tipo de personas o ese tipo de actos, y pues si las estudiantes no se sienten cómodas, obviamente, con ese tipo de persona en el salón dándoles clase, pues me pareció que era una forma muy válida y realmente tocaba hacerlo, a pesar de ser una institución pública, pues, pues pública no, pero como de que mucha gente compartía, entonces pues me parece que en ciertos extremos yo sí estoy de acuerdo, pero en otros no. Pero el ver esa actividad como que me hizo darme cuenta realmente de a qué extremos yo sí estoy dispuesto, como yo veo como válidos y cuáles no. Bueno, y ya para terminar, pues la verdad me siento como ya dije, muy a gusto con el tema del curso. Siento que me gustó, como me sirvió para abrir como más la mente y mi percepción sobre ciertas cosas que no tenía ni idea que tenía, como los sesgos o los casos de protestas a los que yo estaba dispuesto a aceptar como válidos. También me siento como pues orgulloso en cierto sentido de que logré sacar el curso en la forma que me lo propuse y que pues el curso está pensado para sacar, y ya, pues siento que de resto me fue bien en el curso y me gustaron los temas del curso.